Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Memorias. Lo logramos. 52 capítulos, un año, sin parar de recorrer semanalmente, de conocer a personas inspiradoras, hombres y mujeres que tienen cosas para contar. Hoy día es el 8M, más encima, entonces tener una mujer aquí sentada me hace muy feliz. Para mí era muy importante entrevistar a alguien de este mundo. Es un tema que me apasiona, del que no soy tan culto como me gustaría, pero tengo mis libritos, he hecho la pega de ir leyendo, y el obligarme 2 semanas a investigar de esto fue maravilloso. El tener la presión de hablar con alguien que intelectualmente me desafíe, me entretenga, me enseñe, es una pasión, y eso es lo común con estos 52 capítulos. Este es el segundo año a partir del siguiente capítulo y quiero traer de todo, actores, actrices, científicos, deportistas, todo, a seguir conversando. Y hoy día, como pueden ver, la inspiración es intelectual. Tengo el privilegio de tener sentada aquí conmigo en este nuevo formato, más encima a 2 cámaras, con una mesa para que podamos estar tranquilitos mirándonos mientras conversamos. La inspiración es Marilyn Cruces. Desde ahora voy a hablar de Mari, porque ya nos conocimos un rato, se nos cayeron los micrófonos en el estudio, ya vimos la experiencia humana, pero Marilyn Cruces es astrofísica que trabaja para el ESO. Esto es el Observatorio Europeo Austral, con el proyecto ALMA, donde se dedica, como me dijo ella en un correo cuando se presentó, a buscar señales que vienen de estallidos en galaxias muy, muy lejanas. Pero yo soy más científico, más técnico, creo, que ella, y quiero decir que ella está más bien enfocada en eventos transitorios de corta duración en la astronomía de dominio temporal con frecuencias de radio. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Si se sintieron un poco perdidos con la introducción, tranquilos, que van a llegar a este conocimiento allá. Pero como ella misma dice, ella es esta buscadora de señales de estallidos de galaxias lejanas. Así que si alguna de estas palabras te dio escalofríos, curiosidad y todo, este es el capítulo para ti. Y además, a pesar de estar bastante ocupado con estas cosas, tiene tiempo libre. Y en ese tiempo libre se dedica además a construir telescopios sustentables. Así que una personaje entretenidísima. La quise invitar porque me apasiona la astronomía, quiero que hablemos un poquito de eso. Pero en esta subcategoría, la astrofísica, que está en personajes tan importantes de la humanidad en esta búsqueda, quiero entender el camino para finalmente dedicarse a esto. Porque yo creo que muchas personas que escuchan cuando chicos dicen quería ser astronauta, quizás a veces quería ser astrónomo nomás, que era la curiosidad por el espacio. Pero tú hiciste el recorrido, estás en el camino de las cosas que están pasando, de haber seguido esa pasión y vocación. Quiero entender por qué vale la pena dedicar tu vida a estudiar el origen de todo. Porque claro, ¿es solo curiosidad o hay algo que lo que tú estás haciendo, esto es importante para ti, Nacho, aunque no estés al tanto, lo que estamos averiguando es esto? Y obviamente yo, trabajando en Rising Sun, tengo una empresa de energía solar. Quiero hablar también de sustentabilidad en esto, que es uno de tus propósitos. Como todo el público sabe, la estructura de la entrevista depende de la invitada. Tú puedes decir cuáles serán estos 5 capítulos que eligió Nacho. No fue difícil. Las 5 etapas son las etapas de la formación del universo. Así que vamos a hacer un paralelo entre cómo se fue formando el universo con cómo te fuiste formando tú, como persona, como profesional, qué personas estuvieron ahí, qué momentos de tu vida fueron determinantes para estar sentado hoy día acá como alguien que ama lo que hace, que es una experta, que está en mitad de su camino de curiosidad e intelecto. Antes de partir con las etapas del universo, eso sí, darte la bienvenida personalmente. Mari, gracias por estar acá, es un orgullo poder hablar con alguien así para mí. ¿Y cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy alegre de estar aquí y de poder compartir mi historia quizás con otras personas que les interesa astronomía o que a lo mejor están pensando en estudiar astronomía o algún familiar que está entusiasmado en astronomía. Increíble, qué rico tenerte acá como embajadora de esa causa. Y nuestro primer capítulo se llama Inflación Cósmica. Acá, para darle un contexto a la gente nomás, esta etapa ocurrió en los primeros momentos del universo, aproximadamente 10 elevado a menos 36 segundos después del Big Bang. O sea, es un espacio de tiempo enano donde pasó mucho. El universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida, ampliándose enormemente en su tamaño en muy poquito rato. Quiero ver si es que la Mari también fue así. ¿Dónde creciste? La verdad es que siempre he sido un poco nómade como de familia.
En muchas partes en realidad, como originalmente en Concepción, no soy de Santiago. Perfecto. Pero también, no sé, viví un tiempo con mi abuela en el campo, cerca del mar, en Arauco también, así que he estado aquí y allá. Perfecto, siempre en movimiento. Sí. ¿Qué te da el estar nómade en tu personalidad? Creo que me gusta conocer otros lugares, si bien no me encanta el proceso de viajar, Ujú. me encanta estar en otro lugar, conocer otras personas, otra cultura, otras comidas. Si bien uno normalmente piensa con conocer otras culturas como viajar muy lejos, Ujú. incluso dentro de Chile hay un montón de diversidad. Entonces, no sé, muchas de las cosas que hacemos en Santiago, aquí en Conce no eran así. Entonces, toda una etapa. Y también dentro de la misma región en Concepción. Si es que viera una imagen tuya a los 5, 7, 10 años, como estadísticamente, ¿en qué te pillaría? Encaramándome en árboles, en todo, en todo. Pero con vestido. Me encantaba usar vestido y encaramarme en todos lados. Como una niña exploradora. Sí, sí, Ya. claro. ¿Eras sociable? Sí, creo que siempre he sido muy sociable y muy extrovertida. Sí. ¿Te describirías como curiosa antes de los 10 años? Sí, sí, de hecho creo que eso ha sido una de las cosas que ha marcado toda mi trayectoria académica, pero también mi interacción con otras personas. Ya. ¿Y cuál es tu primer recuerdo del universo? O sea, Uf, o de tus primeros momentos como, mira, acá apareció por primera vez que me la importaba algo astronomía. más allá de la Tierra. Creo que dos cosas principales. Una era estando en el campo con mi abuela y porque en el campo no hay contaminación Ujú, lumínica, entonces ujú. uno puede apreciar más este universo. Si bien era cerca de Conce, así que las noches despejadas tampoco son tantas. Y claro, ver que habían cosas que se movían, ¿no? O sea, normalmente uno ve una estrella fugaz, pero uno ve otras cosas. Y uno lo primero que piensa es como aliens, extraterrestres. Entonces yo creo que de muy chica eso me llamó la atención. Y también lo otro eran documentales que veía. No sé, como desde muy chica me interesaban cuando mostraban como de civilizaciones antiguas, la astronomía que hacían los griegos, o etcétera. Me parecía muy interesante. ¿Había, ¿Había alguien en tu familia que amaba esto antes que tú? No, de hecho soy la primera astrónoma en la familia Ya. y de hecho también creo que la primera que ha alcanzado estudios de posgrados en la familia. Pero ahora algo que me motiva mucho es ver como mis primos chicos, los Ujú. hijos de mis primos, me preguntan como de astronomía o les interesa seguir un camino científico. Y eso para mí es como, Qué wow, lindo, me doy qué por lindo. pagada. Ya pensando en ti como adolescente, ¿cómo te describirías? ¿Sigues siendo curiosa y ahora qué más? ¿Qué le agregas a tu personalidad? Bien loquilla. La adolescencia, o sea, siempre la parte, es como, por mi personalidad siempre iban como en paralelo esta parte como bien nerd, Ujú. como de querer entender cosas, de querer ver documentales, pero al mismo tiempo estaba la parte como de querer estar con amigos, querer irse de fiesta y cosas así. Así que son como estos dos lados que van avanzando. ¿En qué, además en qué eras nerd? En el sentido de ver documentales. De hecho, hasta el día de hoy me encanta ver documentales de cualquier cosa, puede ser de algo muy, no sé, importante, como paneles solares o el universo, hasta cosas de cómo cortarte el pelo tú mismo, ¿cachai? Como en general, como do it yourself. Ya. Así que en ese sentido era muy ñoña, me encantaba ver mucho documental, que no sé, teniendo 16 años, a lo mejor no es que la mayoría del Ujú. adolescente hace. Pero al mismo tiempo encontraba tiempo como para salir con amigos, salir a la plaza, ir a tomar un helado, cosas así. ¿En el colegio te iba bien, muy bien? Sí, me iba bien, pero porque era súper competitiva, no porque me interesara aprender. Ya. ¿Cuál era tu ramo estrella? Definitivamente no era lenguaje. Lenguaje, historia, creo que nunca fueron muy fuertes. La parte humanista nunca no era mi fortaleza. Pero yo diría que matemáticas y física. Ya. Física me gustaba, pero me asustaba. ¿Influía el profesor o era el tema? Como, ¿qué era lo que te atraía hacia física? Creo más que nada el tema. Siempre tuve profesores que me apoyaron y que fueron capaces como de decir, mire, ella tiene potencial, pero creo que el tema o el tema de la ecuación o de resolver algo como mediante ecuaciones me llamaba mucho la atención. Ya. Sí. Ya. Y estando en tu periodo formativo en colegio, todo, ¿lo primero que estudiaste fue astronomía? O sea, ese fue... Sí. ¿Cómo le dices con cuánta anticipación a cuarto medio dices voy a ser astrónoma? Porque me imagino como siendo como más o menos coetáneo nosotros dos de que aparezcas y le digas ya,
no es ni civil, ni comercial, en ese momento, Claro. sino que es astronomía. Yo no conozco a nadie hasta ti que haya ido por este camino. Entonces, ¿cómo fue cuando llegaste? ¿Cuál fue la recepción? ¿Y cómo fue ese proceso de decisión? O sea, creo que en mi mente siempre he sido como muy quiero esto Ujú. y le doy, ¿cachai? Incluso si es que por el lado de la familia está como, mira, sabéis que a lo mejor andate por ingeniería comercial o por estas cosas más, Ujú. más clásicas de cierta forma. Me tincaban mucho dos cosas. Disculpa, pero eso de hoy día es clásico y lo que tú haces es lo más clásico de todo. Es como, como Ok, lo así, primero que true. hizo la humanidad fue mirar True. para arriba y decir, Ya, sí. ya. En ese sentido, eres la sí, verdadera clásica. pero es más, como es, inseguro, ¿cachai? Eso, Como en mucha claro. más incerteza, Ujú. incertidumbre. Pero no, habían dos cosas que me tincaban mucho por el punto de vista como, pero eran científicas. La parte de ingeniería nunca fue la mía, no sé, Claro. onda en las clases me hacían armar algo, desarmar y armar, y yo armaba y te quedaba con pieza afuera, siempre. Así que esa, decidí muy pronto que no era mi lado. Ya. Estaba como entre neurociencia y astronomía, porque me encantaba el cerebro, la onda magnética, todo este análisis de resonancia, era como, esto Pero interesante. mira, hay rayos por todos lados. Campo magnético, Campo al final magnético, ese era Qué la increíble. parte Pero imagina, como- antes de tener conciencia de Sí. lo que puede llegar a implicar y todo como decisión de carrera, había algo Claro. intangible en ondas en tu Sí. vocación. Ya. Y claro, estaba ese lado y lo otro era astronomía. Yo creo que hasta segundo medio estaba como, mira, puede ser una, puede ser la otra. Y después en el colegio tuvimos una clase de una astrónoma que fue a Arauco, un Mira. pueblo como a hora y media de Conce, muy chico. Ya era sorprendente que fuera una astrónoma allá. Y dio la charla y fue como, ya sí, esto es lo que me tinca, esto es lo que me gusta y le doy. ¿Te das cuenta eso lo determinante que es como para ti también? Sí, Como sí. el hecho que estás sentada un viernes a las 6:30 de la tarde en un parque de diversiones grabando un podcast para hablar de tú, porque hasta ahora no hemos tocado ni un planeta ni una estrella, estamos hablando de ti. Claro. Y esto lo importa, como tu introducción de dar las gracias de estar acá fue ojalá esto le sirva a alguien que quiera o conozca a alguien que quiera. Y eso, esas figuras, esos role models que dicen los gringos, todo. Claro, son muy es necesarias. Tan importante Sí, sí. para que una niña diga, donde yo vivo llegó una astrónoma por alguna razón y te hizo decantar por una Claro. vocación. Hasta el día de hoy no sé qué astrónoma fue, sinceramente. He intentado hacer memoria, bueno, en fin. Pero sí, eso fue muy decisivo, porque estaba entre esas dos. Astronomía era como mi favorita, porque astronomía suena muy romántico, Ujú. muy lindo. Pero sí, eso fue ya sí, astronomía. Y bueno, también fue porque pensé, mira, neurociencia igual tiene que ser larga la carrera, porque Ya. en ese entonces no estaba establecida en Chile. Dije, a lo mejor estudiar medicina, después esto van a ser como 8 años. Astronomía es más o menos lo mismo entre todas las cosas que hay que estudiar, pero eso. ¿Medicina pudo haber sido? ¿Sabéis que en algún momento me tincó? Porque siento que la gente, que los doctores o la gente que les gusta la medicina o es curiosa con eso, hay una conexión bien directa a que también les gusta la astronomía, como les gusta Claro. la ciencia, todo, desde lo más cerca que uno tiene que el cuerpo hasta lo demás. Pero Claro. me coincide, la gente que pienso, los que les gusta la astronomía, también tienen un amor por Ay, el... qué interesante. Creo que no tengo tantos amigos médicos, me gustaría, son necesarios. Cada persona debería tener un amigo médico, abogado e ingeniero, a lo mejor. Pero sí, era por eso. Y mi familia, cómo se lo tomó, no de lo mejor. Pero de cierta forma, lo mejor era por el miedo de que ellos no conocían a nadie que hiciera astronomía y sabían que me iba a tocar, no conocían de astronomía, no sabían lo que significaba estudiar, pero sabían que me iba a tener que ir lejos. Pero con el tiempo me apoyaron. Ya. Capítulo 1, entonces. Vemos que desde bien temprano hay curiosidad. Está esta cosa de con vestido, pero subiendo un árbol, como curiosa, pero pasándolo bien. Claro. Determinada. De cuando quiero algo, aunque me digan que no, lo voy a hacer, lo voy a explorar. Y que pudieron haber sido dos caminos bastante similares en el tema, como en lo subyacente. Pero la decisión estaba, el mundo como, oh, ¿qué va a pasar con esto? Por cuidarte. Y pasamos al capítulo 2, sigue creciendo el universo y esta es la formación de átomos. En la formación de átomos tengo que el universo continúa expandiéndose y enfriándose. Cuando la temperatura descendió lo suficiente, alrededor de 380.000 años después del Big Bang, así que ahora sí que hay tiempo, los electrones y protones se combinaron para formar átomos de hidrógeno y helio. Acaba el periodo de la era de la radiación y empieza la era de la materia. En esto entonces ya tomaste una decisión
este camino de crecimiento acelerado de todas las opciones del mundo, ahora la opción es astronomía. Decidí por una, acá nos vamos a quedar un rato, y entraste a estudiar astronomía. Me metí a ver la malla actual. ¿Tú estudiaste la católica? No, ¿Era la especialidad? ¿Cómo fue tu orden de universidades y temas? El pregrado lo hice en la UDECONCE, en astronomía, y ya creo que un año antes que yo partiera habían empezado con la carrera de astronomía. Después para el magíster me moví a Católica, acá en Santiago, y después ya el doctorado me fui en Alemania, en la Universidad de Bonn, y ahí ya... Porque me metí a ver la malla. Hoy día en la Católica, como si uno entrara a estudiar astronomía en la Católica, hoy día, ¿qué hay? Porque quería, como, ¿qué se estudia en astronomía? Como los ramos no son como Júpiter, Saturno, como yo era medio ignorante, mi expectativa. Ojalá. Ojalá. Y era física 1, física 2, física 3, física 4, matemática 1, 2, 3, cálculo. Había un ramito perdido en el primer semestre que me llamó la atención en la Católica de Filosofía, que yo creo que es una universidad católica que antes mataban a los que estaban viendo que, parece que esto no... Los tiempos cambian. Así es. Claro. ¿Y qué te sorprendió de la carrera? Como una vez adentro fue, este es mi playground, acá voy a gozar, o esto es más difícil de, como expectativa de realidad. ¿Cómo fue la carrera? Fue un choque, definitivamente, porque estaba acostumbrada como muy a la dinámica de colegios, me esfuerzo poco y tengo buenas notas, y llegáis a la universidad y tenés que esforzarte, po. Y claro, creo que de esa parte del pregrado lo que más recuerdo fue un 1.4, un 1.8 que me saqué, y yo no había tenido nunca ningún rojo, entonces me dolió en el orgullo, pero al mismo tiempo sacó la humildad en mí, como... Aquí hay que esforzarse, hay que estudiar, y sí, pues la mayoría de los cursos no son de astronomía, si bien uno tiene un curso introductorio, a lo mejor cada semestre, la astronomía más se ve cuando uno empieza a hacer investigación ya, la base de la astronomía es la matemática y la física. De hecho, algo que a mí me parece muy cómico es que cuando uno le dice a alguien no estudio física, es como, complicadísimo. Tú le decías, estudio astronomía, ¡ay, qué lindo, claro, qué hermoso! Uno te imagina con el telescopio nomás, claro, y dibujando los planetas. Gente, es lo mismo, pero claro, una suena más romántico, es la única diferencia. Ya. ¿Y cuál fue tu fuerte durante la carrera? Como en personalidad quizás, sabes que yo resisto súper bien tal tipo de desafío, pero también fui súper física o fui más de computador, como, ¿qué se marcó y que dijiste como, me tinca que me voy a ir por este mundo? ¿Sabéis que una vez alguien me dijo algo como, la gente piensa que para ser científico hay que ser súper inteligente, pero cuando en realidad es la perseverancia? Y yo creo que sí, al final estudiar una carrera científica es una maratón, ¿cachai? No son 100 metros. Entonces, claro, tenéis gente que a lo mejor son demasiado skill y brillantes y que no les cuesta nada y ya, no sé, en un año te saca el doctorado y todo. Pero no, yo creo que la perseverancia y tener claro esto es lo que quiero, le doy con todo y pucha, ya hago algo, a lo mejor no resulta, intento de nuevo, pero después de cierto número de veces que uno choca con la pared, uno dice, bueno, a lo mejor hay que cambiar el método, entonces todo un proceso como de entenderse uno mismo, lo que uno quiere, ir evaluando como ya, mira, acá tengo que seguir intentando, acá, ok, let it go, y por otro lado. Voy a empezar ahora, porque estamos avanzando en la formación del universo y en ti, porque por la naturaleza de lo que hiciste empiezan estos doble clics en... Ya tenemos el paraguas que entraste a estudiar astronomía, acá está todo. Dentro de astronomía, saqué esta frase porque estuve pimponeando con ChatGPT toda la semana, como para explícame cómo catalogar todo lo que me dijiste que hacías. Me metí a la página de Alma a ver qué salen tus intereses científicos y tus intereses técnicos. Y no entendía nada de lo que leía, salvo la palabra sustentable y telescopio, de una lista de hartas cosas más. Y gracias a ChatGPT le dije como, ¿cuál es la diferencia entre astrofísica y astronomía? Entendiendo que hay género-especie en esto, pero a diferencia de la astronomía, que se enfoca en la observación y la descripción de los cuerpos celestes, la astrofísica busca comprender las leyes físicas que gobiernan su comportamiento. Esa es lo que me dijo un robotito, pero ¿cómo explicas tú a alguien así, si es que estás en el colegio haciendo la misma charla de ella y te dicen, pero ¿qué es astrofísica? Como, ¿qué es esto? Bueno, la noción voy a darte como por definición y al final lo que pasa. La definición es que la astrofísica es un poquito más teórica a lo mejor y la astronomía más dedicada como a telescopio, datos. Eso es lo que la gente pensaría. Pero no, al final hoy en día se ocupan de forma instintivamente. Nada, o sea, en principio, claro, si alguno hace más teorías,
astrofísico, pero uno se puede llamar de igual manera. De repente también depende de cómo la universidad le quiere llamar a su programa. Perfecto. ¿Y por qué elegiste astrofísica para el primer doble clic dentro de tu...? Buen punto. Porque los programas en los que estudié eran de astrofísica y cuando me empecé a formar también me fui como más por la rama teórica de simulaciones y por ahí empecé como un poco a cachar, ok, esto me tinca. ¿Qué simulaciones? Simulaciones, o sea, es cuando tú, en vez de tomar, o sea, empecemos mejor por el otro lado. Astronomía observacional es cuando tú tomas datos de estos telescopios, la mayoría de ellos son gigantes, pero tomas datos de los telescopios, lo analizas y puedes inferir algo, como cómo se comporta el Sol, descubre una galaxia nueva, cosas así. Mientras que de la parte de simulaciones uno intenta explicar a lo mejor un fenómeno como por qué el Sol tiene estos flares solares, bursts solares, o como intentar predecir o explicar algo desde un punto de vista más teórico, con ecuaciones, con computadores, sin tanto procesamiento de datos. Perfecto. Antes de ya seguir haciendo doble clics, porque nos vamos a meter en astrofísica y después más específico, ¿para quiénes es la astronomía, según tú? ¿La astronomía es para aquellos que...? Para todo el mundo. Cualquier persona que sienta curiosidad por entender el universo, astronomía. No se necesita ser un genio, solo tener interés y perseverancia. Ese era un doble clic que quería hacer en lo mío, como qué tan comprensible es la astronomía para un amateur, como alguien que solamente tiene el amor por esto, pero que puede ser un abogado o actor. ¿Yo puedo llegar a entender harto o hay barreras de entrada de lo técnico que me va a impedir entender las grandes cosas? No, mira, yo creo que hoy en día con el internet, incluso nada con ChatGPT, se puede avanzar mucho más rápido. También ahora hay muchas más actividades de difusión donde se puede traer la ciencia hacia la gente y comprender un poco mejor. Ahora, hoy en día hay mucho, se le llama radioastrónomo amateur, que como en su tiempo libre dicen, mira, yo soy ingeniero, sé cómo construir esto, a lo mejor me voy a armar un telescopio y yo observo, o sea, se puede hacer un montón. Hay también descubrimientos que lo han hecho astrónomos amateur. Así que yo te diría, si te interesa, dale, hay un montón de material alrededor, me puedes contactar también y yo te digo. ¿Qué buscarías tú en alguien que quieres en tu equipo de astrofísica? ¿Cómo tendrían que ser esas personas? Curiosas. ¿Ya? Y también yo creo que organizadas, en el sentido como, mira, estoy haciendo esto, pero, o sea, el método científico uno tiene que, como, mira, hago esto, testeo esto, lo hago de esta manera, uno tiene que llevar registro de lo que está haciendo, porque la mente humana es bastante frágil. Entonces, claro, cierto nivel de organización y yo creo más que nada también como buena comunicación o poder decir si es que, mira, sabes que estoy pegado aquí y no avanzo, ayúdame, como poder pedir ayuda. Perfecto. ¿Qué consejo le darías si es que hay un niño o niña que escuche esto o ve este video en YouTube, le darías, porque está interesado en seguir una carrera en astronomía o específicamente astrofísica, ¿qué tiene que saber? Es una carrera muy linda. Se viaja mucho, se conocen muchas personas de distintas partes del mundo. Es pesada, sí, pero recompensa definitivamente. Y para empezar a meterse en el mundo, acercarse a alguna de estas instituciones, la universidad, de la misma ESO o ALMA, que hacen difusión para conocer astrónomos y preguntarle directamente qué es la carrera o cuál es la ciencia que hacen. ¿Cuál tiende a ser la reacción de la gente cuando vas al doctor y te dice, ¿y usted qué hace? Astrónomo. Astrónomo. ¿Cuál es generalmente el 80-20 de cómo reacciona la gente? Yo diría que es el 99-1. Es como, ¡ay, qué lindo! Yo hubiese querido ser astrónomo. Cacha. Pero la mayoría del tiempo, porque la astronomía suena muy lindo, atrae, pero si le digo, mira, estudio física, ay, me iba mal en el colegio. Con eso que acabas de decir, es como que se leyó la pregunta que tenía a continuación, sí. pero lo que pasa es, y se lo dije a Lucas, mi amigo que es fanático de la astronomía, con el que preparé la entrevista, es, tú, al meterte en esto más teórico, en astrofísica y cosas así, como que en parte se renuncia un poco al romanticismo de la astronomía, de estar con un telescopio mirando sí. lo que hay, lo hermoso de esta cosa, a verlo a través de una pantalla de computador con ceros y unos y tecleando y prediciendo y modelando. Astrofísica al final no es ver directamente, pero es ver mucho más allá. Es algo que hay que, es como que superas un idioma que ni el astrónomo quizás alcanzó a saber.
¿Fue fácil hacer las paces como con... Ya, no voy a hacer la de la caricatura de la niña mirando por el telescopio y... Excelente pregunta. Pucha, depende. Yo me fui por el lado como más astrofísico porque cuando estudiaba el lado de Conce no estaba el área que a mí me interesaba. ¿Cuál era esa? Que era el área de estrellas de neutrones. Ya vamos para allá. De a poquito con la gente ya. Estrella de neutrón, agujero negro, como el área se le llama de objetos compactos. Básicamente son como zombies en el universo. Una estrella sería como algo viviente y un agujero negro, una estrella de neutrón es un zombie en el universo. Me interesaba eso, no estaba allá, así que la persona que yo conocí, científico, hacía esto de la parte teórica. Y yo era como, genial, a mí me encantaban los cursos de física en la U y me fui por ese lado. Después igual terminé divergiendo y me fui por el lado también observacional y de todo, como explorando qué me gustaba. Es todo un proceso saber qué es lo que a uno le gusta. Lo que tú haces, ¿lo amas tanto como que lo harías en tu casa así por hobby? ¿Sabes? Yo no me imagino mi vida no siendo astrónoma. Es difícil. Alguien también me dijo como los científicos o los astrónomos son de las pocas personas que le pagan por hacer de su hobby su trabajo. Y yo creo que es así. Totalmente. A mí me apasiona la astronomía, o sea, igual salgo de la oficina y hago cosas como cualquier persona, pero sí me gusta, me alegra ir a la oficina, hacer mis cosas, tener mi estudiante, discutir con ellos de ciencia, ir a charlas, aprender de otros temas que a lo mejor no son los míos. Difícil pensarlo que hubiese hecho, no sé, a lo mejor Marilyn abogada o Mari neurocientífica, no sé, pero... O sea, es una profesión muy linda porque así como un geólogo mira lo que hay acá, tú miras lo que hay allá y no puedes intervenirlo, como solo lo miras, porque alguien que es veterinario, alguien que es doctor, mira y cuida, mira y sana, mira... Tú dices, claro, estás como un cartógrafo, pero para lo eterno. Me gustó que dijiste, yo no me imagino la vida no siendo astrónoma. ¿En qué te cambió ser astrónoma tu día a día, cuando caminas por la calle, cuando vives? Me maravillo de cosas muy simples que desde el punto de vista científico uno dice como, sí, esto se explica, ecuaciones. Pero no sé, tú te das cuenta como de lo pequeñito que somos, en principio, o sea, está el universo ahí. No sé si has tenido la posibilidad de ir al norte, en San Pedro de Atacama, por ejemplo. Tú ves el universo y como las estrellas como que se te caen encima, como esta inmensidad. Y... se me olvidó la pregunta. ¿En qué cambió tu vida ser astrónoma? Sí. ¿Cómo es la vida? Ya. En el sentido de que me cuestiono muchas cosas y trato de ahora no solamente cuestionarme, sino que intentar explicarla, el por qué. Muchas veces la razón que yo le doy al por qué está equivocada, pero es ese proceso de pensar, mira, no sé, ya, el cielo es azul, ¿por qué? O mira, si le paso si tiro algo de esta altura se quiebra, si le tiro de otra no. Entonces, como todo ese proceso, creo que a lo mejor antes lo hubiese pasado como es así y es, ahora no ya es como ya, mira, esto. Vi o leí a Bill Gates en un minuto que hablaba, decía, cuando algo te interesa y se pone complejo, la mayoría del 80% va a frenar y decir como, ya, no, sí, hasta aquí. Sí. Como, especialmente la curiosidad, que no sea tu carrera, porque si no te vas a echar ese ramo para siempre. Pero cuando algo te interesa y te topas con complejidad, la mayoría renuncia. Claro. Y que esa obsesión y ese crecimiento dice como, ahí es donde te tienes que meter así. Ese es el rabbit hole donde tienes que, ya, pero descomprímelo, hazlo más pedacito y todo, porque ahí está esa... Como dices tú, la información está disponible hoy más que nunca. Y si yo quisiera saber, pero ¿por qué tiene anillos ese planeta? A ver, ¿por qué planetas tienen anillos? Por esto. A ver, pero ¿qué es ese elemento y por qué ese elemento será? Y empiezas así y la comprendes como... Pero hay que tener esa disposición a cruzar umbrales de lo desconocido. Qué bonito, porque, como dices tú, teniendo la física, la matemática, que son cosas súper concretas, todo es como oye, somos chicos. Oye, como valorar Sí. la vida por cachar las dimensiones probabilísticas de esto. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me sorprende y viajo un montón y es un avión. ¿Cómo funciona un avión? Todo lo damos por sentado. El avión vuela, tiene turbinas, sube, claro, presiona aquí, presiona allá,
pero si uno lo piensa desde el punto de vista más fundamental, es algo que va a mucha altura, lleva peso, tiene combustible y está estable con una atmósfera que es bastante turbulenta. Entonces, a mí siempre me maravilla un avión. Entonces, si me voy al lado de la ventana mirando como las nubes, cómo las subimos. Entonces, todas estas cosas, claro, o sea, observen el mundo alrededor de ustedes, pero genial. Ese era nuestro capítulo 2 del universo, capítulo 2 de ti. Si te fijas, el primero era cómo llegaste a una vocación. El segundo es ya en la vocación empezar a determinarte, a elegir y entender que las profesiones nos cambian, que las vocaciones nos cambian. Yo veo el mundo como actor, veo el mundo como abogado, lamentablemente a veces, y como emprendedor. El tercer capítulo, la tercera etapa de cómo crece el universo y cómo creces tú, es la formación de estructuras cósmicas. Y ya nos vamos acercando. Primero prefiero partir con las cosas que están y existen antes que los zombies y los vacíos. En esta formación de estructuras cósmicas, a medida que el universo continuó expandiéndose, las pequeñas fluctuaciones en la densidad de la materia comenzaron a crecer debido a la tensión gravitacional. Estas fluctuaciones eventualmente condujeron a la formación de estructuras más grandes, como galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos. Entonces ya, se empiezan a formar cosas más tangibles, más grandes, reales, y eso es que tú tienes un título en tu mano ahora, y sales y es, soy lo que quería ser, valgo, sé lo que me gusta más, lo que no me gusta tanto, terminas la carrera, ¿cuál es el primer trabajo? ¿Cómo parte? ¿O se sigue estudiando como un doctor? Acá, bienvenida, este es tu primer papel, vas por el siguiente al tiro. ¿Cómo fue ese? Sí, mira, creo que una de las características que tengo es como que me gusta mucho planear, como organizar. Mira, paso 1, 2, 3 y plan A, B, C. Entonces salí del pregrado en la de Conce y era como ya sabía que me venía a Santiago a estudiar lo que me interesaba, en este caso estrella de neutrones. Terminando el magíster ya sabía que me iba a ir a Alemania, porque en ciencia uno tiene que pasar por muchos de esos pasos que son los que se necesitan. Al final uno, ser licenciada en algo, en ciencia, en astronomía, en física, matemática, es como una parte, pero no es la parte final. El primer trabajo, yo diría ya terminando el doctorado, es cuando yo consideré, mira, acá yo dejo de estudiar y acá me dedico 100% a hacer la ciencia que yo quiero y no solamente los proyectos que a lo mejor yo hacía para mis supervisores o las cosas pequeñas que se me iban ocurriendo. Ya saliendo del doctorado es como, usted haga su ciencia, arme sus proyectos, tenga estudiante. Y claro, o sea, son desde cosas muy pequeñitas como, pucha, no sé, uno siendo doctorado tiene una oficina con 2 o 3 personas, después tu oficina ya estás solo en la oficina. Y es como, ok, y ahí uno se da, o alguien pasa o viene gente y te pregunta como, oye, ¿qué opinas tú de esto? Y ahí te das cuenta como que pasa de este estatus de estudiante y a ser un investigador independiente, no sé, algo así. ¿Cuántos años de estudio, si sumo todo lo que hiciste? Varios. Son 4 años de pregrado, ¿Ya? 2 años de magíster y 4 años de doctorado. ¿Cuál fue de las 3 etapas la en que estabas más plena? Todas, sabes que yo la he disfrutado toda. No sé si es porque soy demasiado optimista o mi personalidad, pero las disfruté todas. Si bien hubieron distintos tipos de desafíos en cada etapa, siempre trato de disfrutar el proceso. Definitivamente el doctorado fue una experiencia nueva porque estaba en el extranjero, estaba sola, aprendiendo un nuevo idioma. ¿Por qué Alemania? Siempre me interesó Alemania. Mi mamá tenía una familia más allá amiga. de que astronomía sea bueno allá por Sí. alguna era... O sea, la educación, claro, la educación en Alemania, Alemania país del primer mundo, etcétera. Pero claro, siempre me interesó la cultura alemana. Cuando chica íbamos al sur, entonces era como, uno veía como, no sé, el Kuchen, la cerveza, y era como interesante, como que por ahí empezó. Después como, mira, tienen radioastronomía, etcétera. Así que sí. Perfecto. ¿Y cuál fue el primer trabajo? Ya terminadas todas las etapas de estudio. Sí. ¿Dónde partiste? Como radioastrónoma en el Instituto Max Planck de Radioastronomía. ¿Era evidente? ¿O... Sí, de cierta forma terminé el doctorado sabiendo que iba a estar ahí haciendo mi postdoc, se le llama, que es básicamente el trabajo después de un doctor, pero que no es una posición permanente de por vida, sino que es por un tiempo limitado. ¿Y cuáles han sido los siguientes roles o trabajos que has tomado? Así como pase por acá, para ver en cuáles nos frenamos. Ajá, bueno, estando en Alemania ya como postdoc me empecé a dar cuenta que me tincaba la parte como de construir nuevos radiotelescopios, pero de construirlo a lo mejor de una manera sustentable, porque ya a esa altura ya conocía todo el procesamiento de datos, me encantaba programar, todavía me encanta programar, pero tengo menos tiempo,
Y ya en esa altura es como, mira, aquí empecé a ver como cosas donde se podía optimizar el proceso. Ya. Y darme cuenta que ahí había un nicho, porque astronomía todavía, si bien tenemos un montón de tecnología, mandamos satélite al espacio, la parte de sustentabilidad todavía no está tan desarrollada. Y de ahí ya como terminando eso dije, ¿sabes qué me interesa esto? Y empecé a armar proyectos alrededor de sustentabilidad en radioastronomía, que es mi área. Perfecto. ¿Y luego de esto, dónde te moviste? Acá. Acá. Sí, acá Chile. ¿Cuántos años fue Alemania en total? En total fueron 8 años, o 7 y medio, claro, ya. algo así. ¿Y Sí. Chile te llamó o tú buscaste Chile? No sé, yo creo que de cierta forma me atrajo Chile de vuelta. Estaba en Alemania ya pensando como cuál es mi siguiente paso y dije, ya mira, a mí me interesa hacer estos proyectos y estos proyectos lo quiero hacer en un rango de frecuencias que no ha sido explorado para mi área. Y dije, ya, ¿cuál es el mejor telescopio del mundo para hacer esto? ALMA. Y yo dije, wait, ALMA está en Chile. Fue como, volvemos. Señoras y señores, volvemos. Y en este capítulo estamos hoy. Sí. Aquí voy a rebobinar un poco cómo combinar esta etapa. Y quiero saber cómo es un día en la vida de una astrofísica. Como, ¿qué haces? Puede haber teletrabajo. Dos, hay un telescopio al alcance de la mano cuando estás en la oficina en el norte, si te toca ir a hacer tal cosa en los telescopios. De nuevo, la astrofísica no es tanto mirar por como qué es lo que está pasando allá, sino que datos en computadores. Claro. ¿Cómo es una jornada? ¿Cuánto es investigación? ¿Cuánto es práctico? ¿Cuánto es hacer clases a otro? ¿O tú seguir formándote? Un poco la estructura de tu día. Bueno, o sea, normalmente uno va a la oficina, no es tan bonito como voy todos los días al telescopio, sería genial, pero no es el caso. Uno va a la oficina, una buena parte del tiempo se pasa respondiendo correos, yo creo que eso pasa en cualquier carrera, es como a un colega mira así colaborando, pero es más que nada en el computador, atendiendo reuniones para discutir proyectos, con mi estudiante también nos juntamos, como tengo varios, no sé, un día me junto con uno, al otro día con otro, hay reuniones de grupos. Y también parte de mi jornada es observar con el telescopio ALMA. Por esas son ciertas semanas durante el año. Y ahí uno puede hacerlo desde la sala de control que queda acá en la oficina de la ESO. ¿Ya? O tenemos que ir al norte y estamos una semana observando de noche. Y ahí esa es la parte más romántica. Ahí es como la parte donde digo yo soy astrónoma. El resto del año es como yo soy en el computador, programando. Increíble. ¿Y cómo llegaste a trabajar para lo del Observatorio Europeo Austral? ¿Se postulaste? ¿Ellos buscan a especialistas en sí. ¿Es como igual como uno buscaría trabajo como abogado? Es como uno busca trabajo normalmente, pero con un proceso de selección mucho más lento. En la academia todo pareciera pasar, no sé, por ejemplo, si tú querís buscar alguna pega, a lo mejor dentro de 1 mes o 2 meses uno puede pillar algo. En ciencia normalmente uno se organiza para el próximo año, o sea, uno tiene que de verdad ser más o menos organizado. Cuando yo dije, ya mira, yo me voy a ALMA, esto me sirve, caché cuáles son los llamados para trabajar acá, postulé y en el curso de varios meses salieron el resultado, hubo entrevistas, charlas, etcétera, hasta que ellos te dicen, te dan una oferta. Y la cosa que es bastante tricky es que son llamados que no son solo para Chile, son llamados para todo el mundo. Entonces uno está compitiendo con gente de todas partes del mundo que son todas a alturas ya muy secos, son expertos en su tema, así que es difícil, sí. Ya. Acá quiero hacer una pausa en esta formación de estrellas cósmicas. Estamos hablando que se están armando cosas con forma y vamos a ir a lo que te gusta, a esta ausencia formada, a estos zombies. Y efectivamente, por más que trato, y he leído el de Stephen Hawking, esa como la pequeña respuesta a las grandes preguntas, y a José Massa, y he visto todos los videos esto de en 15 minutos te explicamos no sé cuánto, y todavía me cuesta entenderlo o yo los agujeros negros. ¿Me lo puedes explicar como para un abogado actor lo entienda, por favor? Sí, obvio, sabes que al final uno puede hacer la comparación como con el humano. Es como tienes una estrella, se forma esta estrella con material que está ahí y en algún momento esta estrella ya empieza a evolucionar, tal como lo haría un humano, empieza a crecer hasta que llega como a la adultez. Y la estrella pasa en su adultez la mayor parte de su vida muy estable, un balance entre la radiación que va saliendo y la gravedad y está muy bonita y todo. Pero llega un punto ya donde la estrella ya está más viejita
y ahí dependiendo de las características de esta estrella, mayoritariamente la masa, es como cuál va a ser su destino final. Si la estrella era una estrella normal, como el Sol, termina en una enana blanca. Significa que algunas capas explotan, algo bien bonito, y te queda un carboncito. Una enanita. Yeah. Ahora, si era mucho más masiva, como mucho más masiva, 100 veces más masiva, terminas con un agujero negro. Más masivo es más pesada. Más pesada, claro. Puedes imaginarlo como más pesada. Un planeta más grande. Sí, claro, mucho más grande. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que la estrella lo que hace es implosionar, tira unas capas hacia afuera, pero las otras van cayendo y se hace muy densa hasta que llega a esta singularidad, básicamente. Y esos son como los dos extremos. Enana blanca... ¿Qué es la singularidad? Eso es apretar algo tanto, claro, ¿qué pasa? Que no tienes dimensión de cierta forma, pero eso desde el punto de vista de matemático, es simplemente la compresión de toda esta materia en un espacio muy pequeñito, y al estar tan comprimido, al final lo que hace es atraer otra materia. Uno lo puede imaginar como una cama elástica, ¿ya? Si a lo mejor tú tienes algo muy grande en la cama elástica, se baja un poquito, pero si lo tienes muy comprimido, en un punto, claro, al final vas a tener como esta profundidad, y lo que tú pongas va a ir cayendo en esta cama elástica hacia ese punto. Entonces esos son los dos extremos, y entre medio está cuando tienes una estrella que era lo más masiva que la que se necesita para una enana blanca, pero no tan masiva como para un agujero negro, y terminas con una estrella de neutrones, que este zombie que te digo que no está ni tan muerta ni tan viva, porque uno podría decir que una estrella está viva cuando emite radiación. En este caso la estrella no es brillante, pero no colapsó en un agujero negro, así que quedó algo como de un diámetro de 15 kilómetros o 20 kilómetros, algo así. Es como una ciudad, es como Santiago, pero es la masa que tenía una estrella en Santiago. Entonces muy denso. Si tú pudieras sacar como una cucharadita, pesaría tanto como una montaña. Eso es lo que normalmente se dice. Muchas gracias. Esta era mi pregunta, este era mi break personal de aprendizaje. Qué lindo, porque lo supiste decir creo que hubo muy pocas palabras técnicas para mí. Quiero ahora retomar con la radioastronomía. Sigo con los dobles clics. Ya estábamos en astronomía, de astronomía, astrofísica, a radioastronomía. Si es que hubiese partido aquí directamente, no sé si es que hubiese hecho cortocircuito la pobre persona. ¿Qué es la radioastronomía para Damis? Claro. Uno puede partir un paso más adelante como qué es el espectro electromagnético. Nosotros estamos acostumbrados a ver como la luz, pero lo que nosotros le llamamos luz es solamente la parte visible de todo el espectro, ¿ya? Y nosotros obviamente estamos acostumbrados a la luz visible porque nuestro Sol emite en esa longitud de onda. Pero hay mucho más que solamente lo visible. Si bien la gente tiende a pensar como los telescopios son los telescopios donde uno observa, claro, eso puede ser a lo mejor la astronomía más clásica, donde uno tiene una imagen, lo que tomáis con el teléfono, lo que ves con tus ojos, pero hay mucho más que eso. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico a la radioastronomía, ocupo radiotelescopio, que lo que hace es detectar señales como las de la radio, la de la tele, el wifi, todo eso son señales de radio. Entonces ya de cierta forma no son imágenes como los que estamos acostumbrados, pero igual son señales que va llegando y las podemos ir detectando como una antena parabólica que uno tiene, no sé, de vuelta en los 90, cuando en el campo uno tenía esta antena que uno iba como moviendo para recibir. Sí. Es lo mismo. O una antena de estas satelitales donde recibes la tele. Hoy en día creo que funciona de otra manera, pero es más o menos eso. Uno puede agarrar estas señales, pero nosotros en vez de estar mirando como la Tierra, miramos al universo porque todas estas estrellas también emiten en radio. Acá es donde ya empieza mi cabeza a encontrar el tope, así que voy a hacerle caso a Bill Gates y voy a seguir nomás. Así como las ondas de radio, la antenita la capta y llega sonido. ¿Qué es lo que les llega a ustedes en estos radiotelescopios? ¿Les llegan estas ondas que se convierten en...? O sea, ¿qué sale? La forma más cruda de decirlo son voltajes. Vamos recibiendo voltajes, como en términos de ingeniería. ¿Como un sismógrafo? Así como, sí, exactamente. ¿Y eso tú lo conviertes en...? Números. En números. Y esos números se convierten en... Uno los puede convertir en imágenes como también... Por ejemplo, está la imagen del agujero negro que salió en 2019. Eso es radio. Pero al final uno lo que hace, uno le asigna ciertos colores a ciertas frecuencias para que la gente pueda ver como, mira, así más o menos se vería si es que esto estuviera más o menos visible. Claro. De hecho, lo entendí, creo. Mucha gente dice, como, cuando uno muestra una imagen de astronomía en
o en general, no sé, una nebulosa, la nebulosa del caballo. Se ven cosas muy bonitas, pero no es que en realidad luzca así, es como, tampoco es que no sea así, es que simplemente nuestro ojo está limitado en lo que puede ver. Pero claro, es eso, es información, pero que viene de otra forma. Uno igual lo puede convertir en una imagen asignando colores, pero lo que recibimos son básicamente números, señales, voltajes, amplitudes, cosas así. Yo creo que hay mucha ignorancia, me incluía hasta 2 semanas atrás en eso de que de repente, claro, uno ve en la tercera como nueva imagen, el agujero negro, o la nueva cosa, y uno dice, ¡ay, qué lindo! Y uno se imagina como en el telescopio que lograron ya llegar a tantas capas que se ve esto y... No, es claro. Ustedes lo humanizan, como para que un humano pueda entenderlo, esto es lo que se vería. Lo que quiero ver ahora, acá al fin topamos la palabra difícil que te dije que tenía algunas palabras marcadas por el nivel de pronunciarlas bien y todo, que existe la radioastronomía monoparabólica y la interferométrica. Sí. Entendiendo que la primera, van a decir las 2 veces, la monoparabólica es aquella que ocupa una sola de estas antenas parabólicas para recoger información, y la otra, como el caso de ALMA, entiendo que son varias. Sí. 66. Sí. Y ¡pum! ¿Cuál es la diferencia? ¿Muchas llegan más lejos, así como un equipo? ¿O es...? No, Nacho, esta te da este tipo de información, como... Si me puedes explicar... Si es que me conviene comprar una o 66. Depende del presupuesto. Yeah. Claro. Principalmente, claro, una antena es esta superficie como parabólica a la que estamos acostumbrados, como la antena satelital, pero mucho más grande, ¿ya? Entonces, si uno lo puede imaginar como baldes de agua. Entonces, si tú tienes una, vas recolectando el agua, pero si lo tienes más grande, recolectas más. Y en este caso, como la señal que viene del universo es mucho más pequeñita que una antena de una compañía telefónica, para no dar nombre, o de la tele, entonces uno necesita esto que sean muy grandes. Entonces, la monoparabólica es que es una antena parabólica, pero gigante. Para detectar estos objetos tiene que ser muy grande. Por ejemplo, con uno de los telescopios principales con los que trabajo se llama FAST, que es un telescopio de 500 metros. Ya es algo gigante, está en China. Yo tuve el privilegio de ir varias veces ahí a verlo, y cuando tú lo ves, una antena parabólica en el piso de 500 metros. Antes de eso, el más grande era uno que quedaba en Costa Rica, Arecibo, que era de 300 metros. Entonces, pero ahora uno puede decir como, mira, yo quiero tener también ser capaz de recolectar harta radiación, pero no quiero tener un telescopio grande porque es mucho más complicado, etcétera. Entonces quiero tener mucho más pequeñito. Entonces, a lo mejor, volviendo al análogo del balde de agua, tú puedes recolectar, en vez de en un balde grande, tener muchos baldes pequeñitos. Y ese sería el caso, por ejemplo, de ALMA. Ahora, en principio, también yo puedo combinar esta señal y va a ser equivalente a un telescopio más grande, pero también puedo ocupar la técnica que tú dijiste de interferometría para ver imágenes de cierta forma. Entonces, ahí se van correlacionando la señal de cada antena para poder ver una imagen. Cuando tú las pones todas juntas, al final lo que tú vas a tener son como estas señales que estábamos discutiendo antes, como de voltajes y cosas así. Wow. Para entender constructivamente esto, porque podemos hablar de los telescopios sustentables, todo, pero estas antenas, mueve ALMA, hay 66, las apuntamos todos, estamos captando algo entre todas juntas, cada una va a su computador y todos esos computadores van a un mega computador. ¿Cómo es el...? Mira, Nacho, agarramos lo que viene allá, lo agarra la antena, ¿cómo es el sistema? Claro, ALMA es bastante particular. Cuando uno va y uno se da cuenta que está la antena a 5.000 metros de altura. Hay unas que están como muy cerquitas, como en el centro, que parecen como pingüinitos, así bastante cerquitas, y otras que están como alejadas. Entonces, claro, llega la señal a esta antena, tú tienes como este plato, de cierta forma, esta parábola, donde llega la radiación, rebota en un punto central, y después esa señal es agarrada por todos los computadores y es digitalizada, porque lo que llega del universo no está digitalizado. Y después esto pasa a supercomputadores. Entonces ahí hay harto energía que se ocupa solamente para mantener estos computadores, ¿ya? Entonces uno lo puede comparar, claro, con los supercomputadores de Facebook, cosas así. Es más o menos la misma idea. Uno necesita tener estos computadores para almacenar los datos, para procesar los datos. De hecho, en astronomía estamos llegando a un nivel donde ya no podemos almacenar los datos y tenemos que agarrarlos, procesarlos y borrarlos. Que de cierta forma es súper triste si pensáis, pucha, a lo mejor ahora tengo un nuevo algoritmo y quiero pillar otras cosas. ¿Qué vamos a saber en 10 sí, años? No se puede, ¿cachai? En ese minuto de...
esa es la parte fome, ¿cachai? Porque hoy, por ejemplo, hasta hace poco uno podía ir a los datos históricos de 100 años atrás, no sé, 50 años, y a lo mejor buscar, mira, había una supernova acá. Hoy en día ya no se puede hacer. Y un radiotelescopio, estas antenas, ¿están todo el día funcionando? ¿O esto es, vamos a aprenderlas por esta semana que vamos a estar monitoreando qué está pasando? ¿O es como que están en alerta todo el rato? Porque puede pasar que, como lo que te gusta a ti, esto, los pulsares y cosas así como, o los ¡pah! Como estas cosas que si es que no lo pillas, claro. eso. ¿Está todo el rato activo? Sí. Es una de las ventajas de un radiotelescopio en comparación con un telescopio óptico. El telescopio óptico funciona de noche, porque de otra forma la luz del sol no deja ver. Un telescopio en radio puede funcionar 24 horas, así que está todo el día ahí andando. Y esto está, si es que lo imaginara en sonido, en mi cabeza como, hay sonido todo el rato llegando del universo como... Sí. Y de repente hay notas más agudas, notas más bajas. Exacto. Si es que uno hace el análogo al sonido, claro, normalmente es simplemente como ruido blanco, y de repente cuando pasa, no sé, una explosión, tú sientes como fuerte, y después pasa. Entonces todas esas señales sabemos, porque tenemos mucha esta antena, de dónde viene esa señal, porque esta antena mayoritariamente está mirando al mismo punto. Aunque bien ALMA es mucho más complicada que eso, y algún par de antenas pueden estar mirando un punto y el resto está mirando a otro, entonces así uno optimiza y observa más fuentes. ¡Wow! Capítulo 3... Que esto era lo que buscaba, o sea, eran como 4 preguntas y fueron como 40 finalmente, pero porque ya estoy en donde quería estar. Muchas gracias por compartir todo esto y eso es siento cuando alguien ya sabe mucho de lo que sabe, es que puede decirlo en profundamente simple. Lo entendí, por lo menos quiero que sí que acá me voy a tapar aquí. El 4º capítulo pasamos ya en estas etapas del universo a la formación estelar y galáctica. A medida que las estructuras cósmicas se formaban y evolucionaban, las regiones más densas de gas y polvo comenzaron a colapsar gravitacionalmente, formando estrellas y galaxias. La formación de la estrella enriqueció el universo con elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, produciendo una diversidad de elementos químicos que son fundamentales para formar planetas y la vida. Ya recorrimos una niña, adolescente, elección de carrera, parte de astronomía, astrofísica, radioastronomía. Ya estamos en el doble que... Y en esto ya hay algo súper formado, algo concreto. La astrofísica y el proyecto ALMA buscan responder las preguntas más profundas finalmente que hemos tenido eternamente los humanos. Qué ganas de molestar a Da Vinci y decirle como ya sabemos, a Copérnico, a todos, como vieras esto. Y creo que no se sorprendería como, ¡ah! Era obvio, pero si es que me daban esta herramienta. ¿Podrías esbozar? Tuvimos un escritor de un libro en la primera temporada del podcast que el libro se llama Brevity, muy bueno, que explica como la ciencia de una forma súper unificada. Y lo tuve en el podcast y él tiene una capacidad de esto, como sabe tanto de estas cosas, la podía explicar muy en simple. Para el gustito, si es que hay algún niña como en esto, como me va a decir, pero ¿cómo no le preguntaste? El único cómo no le preguntaste que quiero es ¿cómo se formó esto? ¿Cómo se formaron ¿qué es la galaxia? ¿O cómo puede ser un planeta? Para Dami, nuevamente, para solamente disfrutar, escucharlo de ti. Gravedad básicamente es lo que va atrayendo todo. O sea, al final todo el proceso que tú estuviste describiendo después de esta explosión, los procesos fueron como de enfriamiento y en un punto ya es la gravedad la que empieza a dominar todo. Entonces la gravedad hace que material que está esparcido se acumule, y después ya cuando se acumuló está más denso, empieza a haber temperatura y empiezan a producir reacciones químicas. Mi área nunca ha sido la química, pero básicamente es la gravedad la que trae toda la forma, como formar galaxias, formar planetas, sistemas solares, todo esto. Y también es lo que atrae, por ejemplo, a galaxia, porque tenemos un cúmulo de galaxias y uno se puede ir a estructuras más grandes. Qué entretenido. Me pasó investigando esto, que me encantaba que los telescopios, la mayoría me caían bien porque eran como el BLT. Yo, BLT, ¿qué es esto? Very Large Telescope. Como que no fueron muy ambiciosos como Small Telescope. Somos astrónomos. ¿Creatividad? Los bautizos no, claro, no. Mejor déjenos eso a nosotros. Sí, por favor, ayuda. Pero con ALMA sí ya lo complicaron un poco más. Y yo ALMA juraba, nuevamente... Perdón, pero yo juraba que era ALMA, como este proyecto tiene algo así... Pero tiene conexión, sí. Pero me la mataron con el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Sí.
¿Qué es esta frase? Que, claro, Atacama es lo único que puedo entender de claro, la frase. desierto de Atacama. ¿Qué es esto de large millimeter, submillimeter y qué es array? Como, ¿me está describiendo qué hace? Sí. Este está funcionando, ¿cómo funciona? Un array es simplemente un arreglo, que son este set de muchas antenas. Entonces eso se refiere a la parte del array. Listo con array. Te queda claro cómo son más de 2 al menos para Exacto. tener un array. Y después lo otro de Atacama, como tú dijiste, donde está. Estamos. Y milímetro, submilímetro es el rango de frecuencia donde va funcionando, o longitud de onda. Entonces en radio uno tiene una ventana igual bien ancha, tienes ondas de radio que van de metros y que por ejemplo ahí tienes todas las señales como de telecomunicaciones y te vas achicando ya hasta llegar al milimétrico, submilimétrico, que ya están en lo que termina siendo la última ventana de la banda de radio. Eso es como que... Y esto es lo que te gustaba a ti, o sea, como tus objetos de estudio no era tan común que los investigaran dentro de este rango de onda. Exacto. Voy bien. Porque yo Esto es como que tú estudiaras la colita final del volumen de una canción. Así como exacto. cuando llega el volumen. Exacto. Ahí te quedas tú y ya, ¿qué pasa en ese espacio? Para ver qué está pasando ahí, claro, porque lo que yo normalmente trabajo es en centimétrico, no sé, 21 centímetros es la longitud de onda con la que trabajo, y la mayoría de los objetos que yo observo son muy brillantes ahí. Pero mi pregunta era, bueno, ¿qué pasa en el otro lado donde no se ha explorado? Porque también este modo de observación es relativamente nuevo con ALMA, es lo que permitió tener la imagen del agujero negro, también esta que todos conocen, la Donuts. Ha salido tanto buen meme de esa imagen. Y claro, es como explorar esta colita que no ha sido investigada para mi área. Encontré en un paper que ALMA, al final que es estudia el universo oscuro. ¿Por qué es universo oscuro? ¿Es como una forma de decir lo más lejos? Sí. Eso, ya, exacto. Es traducción de lo más, ya. Sí, uno lo puede pensar que hay limitaciones para el óptico para cuando uno puede ver. También uno lo puede pensar cuando uno mira al horizonte. Después de un punto uno ya no ve o no puede distinguir. Pero la gracia del radio es que nos permite ver más allá, porque es afectado mucho menos como por el material que está entre nosotros y la fuente. Entonces, y también nos da información de algo distinto. El radio nos da información de un universo lejano, de un universo violento, y siempre doy la analogía que si uno relacionara como la música con la astronomía, la onda de radio sería como metal, es como violento y rápido y también lejano. Me gustó que hablaste de que mientras más lejos, más violento. Más cerca es más estático, predecible, estable. Si es que lo lejos es lo oscuro y lo más violento. También en otra forma que buscaba como, dime qué es lo que hace ALMA, sería, busca descubrir nuestros orígenes cósmicos. ¿Por qué nuestro origen está más lejos? Más lejos también es más para atrás en el tiempo. Acá ya estoy en Interstellar, pero claro. Lejos es para atrás, lejos es violento, lejos es más antiguo también. ¿Cómo me puedes explicar esto? ¿Por qué se dice que estamos buscando nuestros orígenes cósmicos? O sea, básicamente porque ver más lejano es como ver en el tiempo y ver hacia atrás. Uno puede dar el ejemplo de lo que uno ve de la luz del sol. Es la luz que se emitió hace 8 minutos, ya no es instantáneo, la luz no viaja instantánea, viaja a la velocidad de la luz. Entonces cuando uno se va más atrás, uno va viendo cosas que pasaron hace millones de años, ¿ya? Entonces algún objeto a lo mejor puede ser, siempre se dice que puede ser que ya no estén, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Y en este caso, al ir viendo más atrás, podemos ver, por ejemplo, cómo eran las galaxias antes que, por ejemplo, las que tenemos ahora, cómo fueron evolucionando, cómo algunas pasaron de estar solitas a irse merging. Fusionando, claro. Pero es imposible que nosotros veamos o sea, nuestro universo, nuestra galaxia. Yo no puedo ver, voy a ocupar lo que pasó con otra para entender más o menos cómo se dio en lo nuestro. Claro, es que uno puede decir, si es que veo otra galaxia que también es galaxia espiral como la de nosotras, muy probablemente pasó por un proceso más o menos igual. Ahora, si comparo con una galaxia que tiene otra forma, claro, a lo mejor tuvieron distintos caminos de formación. Perfecto. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere saber cómo voy a envejecer. Uno mira a los papás y uno puede decir como, ya, por ahí voy. Por ahí voy, buena. Acá puse esta frase entre comillas porque es tuya. Y este es cuando te pedí por mail si es que aceptarías venir acá a esto mismo, esta masterclass de ti y del universo. Me explicaste gentilmente en humano
¿qué es lo que hacías? Y lo dije en la introducción, tú dijiste, me dedico a buscar señales que vienen de estallidos en galaxias muy, muy lejanas. Hasta ahora hemos recorrido harto camino, astronomía, astrofísica, radioastronomía, y ahora vamos a entrar a tu doctorado, a tu especialidad, a lo que buscabas, a lo que estás haciendo. Me dedico a buscar señales ya apareció, que vienen de estallidos. Los estallidos no hemos hablado tanto de que las cosas exploten, pero galaxias lo tocamos, muy muy lejanas, acabamos de hablarlo. Entonces me queda los estallidos. Como, ¿por qué estudiar estallidos? Porque, bueno, yo pienso en sonido, obviamente. Me dijiste, más bien, esto no me lo dijiste tú en el correo, esto lo busqué en la página de ALMA, como cuáles eran tus objetos de estudio. Transientes de radio como púlsares y ráfagas de radio rápidas, FRBs por sus siglas en inglés, transientes Fast Radio Burst. Sí. Esto, si partía el podcast acá, no. Rating 0, lo lamento, pero imposible, o sea, como tengo un especialista en transientes de radio como púlsares. Suena feído, sí. Nada. ¿Pero astrónoma? Pero eso va a salir astrónoma claro. Primero, y de ahí... Sí, por favor. Apasionándonos con esto. Sí. ¿Cómo lo explicas para Nacho? Esto es súper entretenido. ¿Por qué? Esta es mi parte favorita y vuelve a lo que tú recién dijiste. Cuando uno mira en óptico, pareciera ser como que todo está más o menos siempre ahí. El sol aparece todos los días, las estrellitas están ahí, pero cuando uno se va a radio, uno ve este universo mucho más violento que parece una canción de Slayer, como te decía. Y si nosotros tuviéramos ojos de radio, ojos que pudieran ver no solamente visible, pero en radio, veríamos explosiones ocurriendo todo el tiempo. Sería como un escenario, pero espectacular. Tú sales y fuegos artificiales en todo momento. Entonces, estas explosiones vienen de distintas cosas. En particular, yo me dedico en estos fast radio bursts o ráfagas rápidas de radio, creo que era el nombre, claro. Y la gracia de esto es que no sabemos lo que son. Entonces la detectamos con los telescopios, sabemos que son muy brillantes, que vienen de galaxias muy, muy lejanas, pero no sabemos lo que son. Pero incluso si no sabemos lo que son, podemos inferir que nos podrían servir para estudiar el universo más lejano. Porque estos objetos duran tan poquito, pasan mucho más rápido que un pestañido. Entonces lo que tú pestañaste y ya un fast radio burst pasó. Es una de estas explosiones alrededor. Pero son explosiones en radio. De momento solo la detectamos en radio, no la vemos en óptico, ni en infrarrojo, ni en ninguna otra frecuencia. En tu trabajo, sí, es como si tú eres la doctora principal de este hospital ALMA. Te dicen como, doctora, es como que el paciente tuvo como que casi que resultó, esto se te avisan de anomalías, tú les dices como si... ¿Qué buscas? ¿Qué estás como dices en un día? Si es que tú estás todo el día mandando información y así de veloz como... ¿Cuáles son las joyitas en esto? Bueno, entender cuál es el origen. Esa es como la pregunta principal que intento responder y de distintos ámbitos con mi estudiante, como simulando, observando, todo eso, pero es claro, como ver es algún origen relacionado con agujeros negros, son estrellas de neutrones, que es mi escenario favorito son estrellas de neutrones alrededor de agujeros negros, como bien ciencia ficción. Pero más que nada eso, como entender por qué esto está pasando, por qué solamente lo vemos en este rango, de momento no se ha observado en ALMA en particular esto, pero lo que estamos haciendo es tratar de modelar para ver cuándo podría pasar en ALMA para observar. Porque uno tiene que pensar que ALMA... Pero ¿qué es como cuándo podría pasar? Es como ¿qué condición se tiene que dar para que pase? O sea, es que si bien esto están pasando en todo el universo cada pocos segundos, el telescopio no ve todo el cielo de una, en particular ALMA no ve todo el cielo, uno tiene que saber cuándo observar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ALMA está mirando hacia este lado, hacia a la izquierda, una estrella en particular, pero mi fuente de interés está para el otro, entonces yo tengo que decir, mira, está pasando ahora, para que la antena se vaya moviendo como ¡pum! Al otro lado. Wow. ¿Ya? Porque uno también tiene que pensar que todos estos telescopios hacen mucha ciencia, distintos tipos de proyectos, entonces hay alta competitividad para tener el tiempo del telescopio, porque es carísimo tener un telescopio, son millones por hora lo que se gasta, entonces no le puedo decir, mira acá, pero a lo mejor no va a detectar nada. Entonces, claro. Oh, qué entretenido. ¿Cuál es la razón más primitiva, egoísta, como la razón más tuya para decir me quiero dedicar a esta parte, de todo esto quiero a esta, como tu razón para esta área?
Curiosidad y ser testaruda también. Es como, porque si es muy fácil, a lo mejor es como, ya no. Pero esto es como Pues esto o sea, es algo que nuevo. puede que no pillas algo en el tiempo que Sí. dedicaste tu carrera a, pero estás dispuesta a... Claro, uno ya estoy en el punto en el que digo, ya uno toma decisiones más arriesgadas y le doy. Estas fuentes se detectaron, son fuentes nuevas, se descubrieron en el 2015, 2016, cuando se empezaron ya a reportar más de esto, y esta área está explotando de cierta forma, creciendo muy rápido, como en los últimos 2 a 3 años. O sea que para la escala de tiempo de la astronomía, como tú dijiste, antes como uno, desde el humano, que es humano, desde que existimos, uno mira el cielo y hace astronomía. Entonces esto es como en los últimos años, básicamente. Entonces algo nuevo. Y a nivel, quiero decir como a nivel industria, pero a nivel comunidad científica, cuando tú dices a los que entienden de estos otros astrónomos, otros físicos, todo le dices, yo me dedico a... y que para ellos debe ser como que yo diga que yo soy abogado corporativo. Cuando tú dices esto, todo es como, claro, sabemos que hoy no se está pero es cuestión de tiempo, que entretenido sigue, o hay escépticos con lo que hay hoy difícil. O sea, siempre, yo creo que es una de las cosas buenas de la comunidad científica, que no todos tiran para el mismo lado y se necesita para discutir. O sea, si todos estamos de acuerdo, no hay discusión, básicamente. Pero es un área que ha crecido bastante. Yo me empecé a dedicar en mi tesis cuando no habían tantas como reuniones científicas internacionales, y hoy en día uno googlea Fast Radio Burst Meeting y te aparecen muchas, ¿ya? O sea, claro, mucha gente diría como, pero a lo mejor... intentar observar algo que no sabes cuándo va a pasar no es la mejor forma a lo mejor de ocupar el tiempo del telescopio, pero es algo que si descubrimos qué es, tiene un impacto científico altísimo, porque es algo que es una de las preguntas abiertas en astronomía moderna más grandes, como ¿qué es un Fast Radio Burst? Y si el objeto de ALMA es esto, descubrir nuestros orígenes cósmicos, si esa es como la misión de la empresa ALMA, el proyecto ALMA, ¿qué papel juega estos eventos transitorios tan cortos, tan rápidos, en comprender eso? Excelente pregunta. La gracia de esto es que ese señal, incluso si no sabemos lo que es, sabemos que trae información de toda la distancia que recorrió entre esta galaxia muy, muy lejana hacia nosotros. Entonces, aparte de ser interesante en sí, porque no sabemos lo que es, también nos permite estudiar galaxias que están muy lejanas, que a lo mejor no vas a llegar con otro instrumento. Entonces, en este caso, los Fast Radio Bursts podrían ser como este telescopio que nos permite agarrar estas señales. Tweets. Exacto. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, con estos objetos, la gracia es que podemos testear la homogeneidad y anisotropía del universo, o podemos también testear alguna de las formulaciones de Einstein, porque como vienen de tan lejos, entonces todo ese efecto se va a acumular a través de esta distancia que recorrieron y nos permiten testear. ¿Hay algo más que puedas hacerle doble clic como para tu siguiente paso en carrera, para ser aún más específica que esto es lo que estás? ¿En qué sentido, disculpa? Como después de estar estudiando púlsares y ráfagas de radio rápidas, ¿podrías encontrar algo más específico aún que en lo que estás haciendo hoy día? No lo sé, yo creo que en la parte ahora que me metí harto es como de tener un telescopio solo para detectar estos objetos, que es este telescopio de bajo costo y sustentable que quiero hacer. A ver, para 24 solita horas. al siguiente tema, construir telescopios sustentables. Empecé a investigar como, ¿qué es esto? Es como no hacer un telescopio reciclado, pero en parte no estaba tan equivocado, que era como, a ver, hay que construirlo de la forma más óptima posible. Claro. Energía renovable para la generación de partes. Esto, como dijiste tú, hay computadores gigantes que tienen que estar conectados a energía, con los desechos que esto pueda producir y el impacto más encima, porque un telescopio se tiene que poner en un lugar de poca luminosidad. Claro. Instalas esta cosa y va a estar probablemente en un lugar súper natural, súper protegido y vas a poner algo grande que ocupa energía y todo. Entonces hay que tener mucho respeto también por los lugares que se ocupan. Porque pues, dijiste que estabas terminando el doctorado y era, uy, esto me gusta, esto está en tus primeros años de pega, esto me gusta, esto me interesa, no está tan avanzado. ¿Por qué te apasiona la sustentabilidad? Antes de entrar en la astronomía, ¿por qué la sustentabilidad? Mira, creo que, o sea, no hay planeta B. Ese es el primer eslogan. Mucha gente piensa, estamos buscando otro planeta. Sí, pero si buscamos otro planeta, nosotros no nos vamos a ir a ese planeta. Esos son humanoides que van a crecer allá. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos. Y también creo que uno tiene que contribuir
desde el área que uno puede contribuir. Uno no tiene que ser perfecto y a lo mejor en cada área como ser 100% sustentable, pero si puedo contribuir en algo, hacerlo. Y para mí, yo lo que encontré fue, pucha, yo entiendo los radiotelescopios, entiendo cómo funciona, entiendo cómo es el proceso de los datos, entonces a lo mejor yo puedo ayudar ahí optimizando para motivar, empujar como que la astronomía se vaya para el lado más sustentable. Lo que tú dijiste, un telescopio ocupa un montón de energía para tener estos computadores y lo necesitamos, obviamente, la ciencia tiene que seguir, pero de una manera un poco más environmentally friendly. Perfecto. El cambio climático, ¿cómo sabemos todos los daños que está causando en salud, en muchas cosas? ¿Cómo el cambio climático está afectando la observación astronómica? Bueno, si uno lo ve, por ejemplo, desde el punto de vista de un telescopio que está observando, claro, el cambio climático te está cambiando el clima, entonces a lo mejor ya hay menos noches en las que puedes observar en el tema de ciencia, pero también hay menos lugares en el mundo donde uno puede tener estos telescopios. Así que yo diría que más que nada va como del otro lado. Uno lo puede pensar, y una vez leí esto y de verdad me impactó, que si es que uno agarra los telescopios más grandes del mundo, al final tú tienes la misma contaminación que un país europeo pequeño. Y eso es considerando los telescopios más grandes, pero hay mucho más telescopio que eso. Entonces yo creo que ya estamos en la fecha en que, bueno, empecemos a empujar más. Hay muchas instituciones, la misma ESO está haciendo esto, lo está empujando con su planta solar allá en el norte. Pero hay que hacer más trabajo también en radio. Con tu sueño es el que me dices, como me gustaría ahora que el próximo paso sea tener mi telescopio para lo que yo estoy, para tenerlo apuntado a donde claro. voy diciendo. ¿Quién debería escuchar este podcast? Como que sí, imagínate que, oligarcas. Que te dicen que sí, esto es una iniciativa que porque ALMA fue construido entre varios continentes, sí, trabajando para armar esto. ¿Quién tiene que escuchar esto? ¿Cuál es la institución hacia la que debería llegar para que fuera viable? Para mí esto es un punto aparte, es un punto de vista filosófico también. Yo creo que si bien se necesitan telescopios que son gigantes y son muy carísimos, donde se unen países para hacer esto, también la astronomía tiene que llegar a lo mejor a países en desarrollo o universidades más pequeñas que digan, mira, yo quiero formar a científico, quiero formar ingeniero, también quiero hacer astronomía. Entonces para mí esto de la sustentabilidad y el telescopio de bajo costo y sustentable está por el tema filosófico, que a mí me gustaría desarrollar un modelo como una especie de Lego, decirle, mira, este es el modelo, si tú quieres hacer, cópialo y haz, no sé, astronomía en Sudáfrica, donde la misma universidad junta a su ingeniero, a su físico, matemático, astrónomo, y puedan hacer esto para hacer astronomía. Qué lindo. O sea, no solo sustentable, sino que también socialmente... Claro. Qué bueno. Porque no cualquier país puede permitirse ser parte de estos grandes conglomerados donde se construyen telescopios gigantes, ¿cierto? A veces en una universidad se tiene menos funding, pero también se puede hacer ciencia. Eso es lo que queremos motivar. Para terminar este cuarto capítulo de infinito aprendizaje, para que cuando yo escuche este capítulo en 50 años más diga, oh, le achuntó. ¿Qué viene, crees tú? O sea, arriesgándote un poco para tu área, o más arriba, como Nacho, dentro de los próximos 50 años, lo que vamos a saber es esto, o en torno a esto. Pues de mi área definitivamente entender qué es lo que es un fast radio. ¿Tú crees que va a estar respondido así? Sí, yo creo que a lo mejor idealmente yo estoy por ahí, pero sí. Ahora lo que a mí me gustaría, ver, obviamente tener imágenes de agujero negro en galaxias mucho más lejanas, eso sería pero genial. O también el entrelazamiento cuántico, algo que tener estas cosas que están separadas pero que se pueden pasar información me parece pero genial. De momento se ha podido como conectar objetos como en cientos de metros, pero tener algo, no sé, conectarlo con distancias mucho más largas tiene que ser. Eso ya pasa más como por ciencia ficción, ¿eh? Pero a mí me encantaría, o no sé, un viaje espacial. No, sería bro de locos. Listo. El quinto y último capítulo tiene varias preguntas que hacemos en común a todos los invitados y invitadas porque es donde encontramos el ADN común. Acá, claro, a Nacho le sugirieron, o Nacho encontró a alguien que le cautiva, o sea, que me contaron esta persona es así. Mi hermano Jorge fue el que nos conectó, que es doctor Jorge. Saludos, Jorge. Saludos a Jorge. Sobre todo, mi hijo, es muy simpática y es muy pedagógica, como creo que va a ser muy buena para el podcast. No era que tan seca eras y lo específico de tu área. Él quizás no llegaron a hablar de esto así, sino que aliens. Pero cerca, sabe mucho. Entonces,
en este quinto capítulo es la era actual del universo, cómo están las cosas hoy. En la actualidad, el universo sigue expandiéndose. Espero que tú también. Y las galaxias continúan moviéndose y evolucionando. Si tienes un libro regalón para introducir a la gente al mundo de la astronomía, astrofísica, ¿cuál sería? Para introducir al mundo de la física. Honestamente, yo soy más de documentales. ¿Ya? ¿Algún documental lo va a tomar? Sí, los de Neil deGrasse Tyson, Ya. definitivamente. Sí, lo conocí cuando estaba ahí en China en ¿En Paz. serio? Sí, Bueno, y de suerte, fue de suerte, no estaba programado. Yo diría que Por amor a la física es un muy buen libro. Me lo regalaron y me encantó porque te explica como conceptos súper fácil, como desde primeros principios, como por qué esto funciona así, y te lleva como para razonar para poder entender eso. Perfecto. Si fuera posible todo, ¿qué planeta te gustaría visitar y por qué? A lo mejor algún planeta fuera del sistema solar. Bien, Ahí- ya eso dice harto, ya Sí, eso dice ¿no? ya la rebeldía. Perfecto. Claro. Ya. Sí, algo fuera. Si el gobierno de todos los países del mundo está escuchando y te dicen tienes derecho a elegir un ramo que vamos a agregar en todas las mallas, en todos los colegios, ¿qué agregas? Como ser un adulto funcional, algo así. ¿O te referías de astronomía? Sí, no, está perfecto, pero me gustó como hace falta esto. Claro, cosas que me gustaría haber sabido antes que tuviera 30. Por ahí, no sé, como creo que la educación en general está bastante enfocada como memoriza, haz esto, también la prueba de evaluación para la universidad, pero como a lo mejor pasar más por el lado como de cómo ser funcional, como por ejemplo si tienes que arreglar algo, lo puedes hacer tú, no sé, si hacer tu impuesto, cosas así como que le ayuden a uno para la vida, o crear startups, cosas así. Conectado todavía con la educación, TED Talk escuchó este podcast y dicen, oye, es muy buen personaje, tiene una idea digna de compartirse. ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál es el título de la charla que tú harías para TED? Telescopios sustentables y de bajo costo, sí, 100%. ¿Cuál es el mayor desafío con el que te enfrentas actualmente en tu investigación, en tu trabajo? En mi trabajo, yo creo que volviendo al tema este del telescopio, motivar a gente que uno puede hacer ciencia con cosas más pequeñas. Porque creo que a lo mejor en Chile estamos muy acostumbrados, como tenemos telescopios de última generación, nos enfocamos en tecnología que es muy avanzada, muy cara, pero en principio uno puede volver, especialmente en la radioastronomía, como de vuelta a los principios, a algo más ingenieril, pero que te permita hacer ciencia de una manera increíble. Incluir también a amateurs, astronomers, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido el momento hasta ahora el más emocionante o gratificante de tu carrera? Varios. Yo creo que cuando me tocó conocer a los científicos de física y astronomía que ganaron premios Nobel. Ese momento fue como, wow. Claro, porque esos son tus rockstars, esos son Sí, tu actor claro. favorito, tu escritor de libros. Es como conocer a la farándula, ¿cachai? La Exacto, farándula esos son- científica, sí, los famosos de ahí. ¿Qué descubrimiento reciente de tu campo, de la astronomía, es el que más te ha emocionado? ¿Fue la foto del agujero negro? Sí, yo creo que sí. Incluso si no es directamente mi área, porque lo que yo hago es ocupar esos datos para hacer algo un poquito distinto. Sí, bueno, eso, la imagen del agujero negro y la detección de esta señal de ondas gravitacionales de un universo muy lejano, usando púlsares. Ahí sí que estás. Sí. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa? De ser amigable, yo creo. Sí, sociable. ¿Qué es aquello a lo que no puedes evitar volver? ¿Sí? Puede ser bueno, puede ser malo, pero siempre me arrastra de vuelta. Que siempre me arrastra de vuelta. ¿Como placer culpable o...? Puede ser, o un tema que no vas a poder dejar ir nomás en tu vida. Chuta. Tema que no pueda dejar ir. En general soy mala para dejar ir. Pero... algo que no pueda dejar ir. No sé, la verdad no se me viene nada. Vamos a dejar esa pendiente. Nada a la cabeza. ¿Cuál crees que es actualmente el propósito de tu vida?
actualmente, contribuir a la ciencia, como diciendo, mira, hacemos ciencia genial acá en Chile, también podemos hacer cosas innovativas como este telescopio que estoy proponiendo, y eso, como que muchas más generaciones de chilenos digan, yo también quiero hacer astronomía y quiero contribuir al conocimiento de nuestro origen cósmico, por ejemplo, como lo que dice Alma. Esta pregunta la hago a personas que vienen como inspiraciones espirituales, artistas, y ahora al fin se la puedo hacer a una astrónoma. ¿Cómo le describirías tú la vida a un extraterrestre? Mira, estar vivo es esto. Yo creo que si un extraterrestre viniera acá no entendería, pero nada. La vida es una serie de sucesos random que terminaron en algo tan maravilloso como la composición de un cuerpo. Si uno piensa como a escalas como pequeñitas, el nivel de perfección que hay en nuestro cuerpo es como, pero mind blowing, pero al mismo tiempo somos imperfectos. Entonces, como la perfección de la imperfección, me parece. Wow. Somos perfectamente imperfectos, le diría a los extraterrestres. Y mi última pregunta, que es común en todos los capítulos, a la gente que se quedó a esta hora o el tiempo que haya sido, porque fue relativo, de aquí a que estamos en este tema, todos dejan un consejo a la gente que está escuchando, que son de hoy y del futuro. Ahí va a quedar esto flotando en la eternidad también. ¿Qué te importa que quede como una frase tuya para ellos, como un consejo? Cuestionarse todo, como pensar, no simplemente dejarse llevar, mira, alguien me dijo esto y así es, sino como pensar por qué es esta alternativa y no la otra, por qué esto funciona de esta manera, como sacar conclusiones uno mismo. A lo mejor pueden estar equivocadas, pero en el proceso de pensar uno ya va aprendiendo algo. Con eso terminamos la historia y evolución del universo hasta ahora. La tuya, Mari, fue todo lo que esperaba y más, como siempre. Este podcast, este proyecto me da mucho. Estas son clases particulares de las áreas más locas de conectar. Y mi gracia va a ser que voy a entender el 0,011% de hartas cosas, pero el cuestionate todo ha salido muchas veces. El de ser determinada, de quiero esto y bacán sus opiniones, pero lo voy a hacer. Que esa rebeldía de mira los planetas, prefiero uno afuera de lo de acá. Tu personalidad es muy clara en esto. Yo creo que eso da también una estabilidad, un control, a una misión como esta que tienes de... Tú también estás tirando ondas para afuera para ver si es que agarras algo en esto. Ojalá se dé lo que me dices de en que en 50 años más acá yo pueda leer el diario un día y salga la palabra Pulsar y diga, la Mari, ¿en qué estarás? Bien. Los radiotelescopios, esperemos que no en 50 años. ¿Sí? Eso, que tus telescopios sustentables, todo esto se dé. Aprendí muchísimo, que es el primer objetivo. Espero que la gente que vea este video en YouTube o que escuche este podcast en Spotify lo hayan gozado como fue para mí, porque te conocimos y a través de eso llegamos a cosas especificísimas de lo que haces, y con esa humildad y sabiduría que tienes me lo fuiste capaz de enseñar a mí y al resto. Gracias por darte este tiempo invaluable para mí, y si te quieres despedir el micrófono es tuyo. No, bueno, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Y nada, o sea, yo encantada de que esté interesada en astronomía, y le diría a toda la gente que se acerque a la astronomía. Nosotros como científicos a veces estamos ahí en nuestra burbujita, pero hay mucha instancia. En Chile se hace mucha difusión de las universidades, también de las organizaciones como la ESO, y únanse. Obviamente estamos interesados en conocerlos, contarles nuestra experiencia y, no sé, a lo mejor motivar a otra gente que también estudie y sea científico. Increíble. Muchísimas gracias, Mari. Para todas y todos los que escucharon, estuvimos con Marilyn Cruces, astrofísica enfocada en eventos transitorios de corta duración en la astronomía de dominio temporal en frecuencias de radio, y entiendo casi el 98% de lo que dije, a diferencia del principio. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.